Que el Señor le bendiga, queridos hermanos. Saludo a todos los hermanos y amigos en esta tarde. Una vez más aquí para poder presentar y compartir el Evangelio de la gracia, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del agua y el Espíritu que nos ha salvado de todos nuestros pecados. Estamos día a día administrando, compartiendo el camino de la gracia, el camino de la salvación que Dios nos ha permitido poder encontrar, conocer acerca de su gracia y cada día presentar la verdad de la palabra de Dios, ya que es muy importante que podamos compartir cada vez más el Evangelio, ya que los tiempos en que estamos viviendo es tan apremiante compartir la verdad de la justicia de nuestro Señor y Salvador, porque hay mucha gente que está proclamando un pseudo evangelio que no es conforme a las Escrituras, un evangelio que no es conforme a la palabra del Señor. Por eso que dice la palabra de Dios, que vendrán estos días, estos tiempos, donde la gente tendrá comezón de oír la verdad, oír el evangelio. Entonces, hoy en día, mucha gente que está publicando, compartiendo, hablando, enseñando un pseudo evangelio que no contiene la justicia de Dios, sino que, como dice la palabra de Dios, son liviandades que con liviandad están tratando el problema más importante que el mundo requiere: la gracia, la justicia, la salvación verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo más importante en la Biblia, ¿qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? La palabra de Dios nos viene enseñando acerca de esta salvación que Dios había concebido en su corazón antes de la fundación de este mundo, de cómo solucionaría el pecado del mundo. Porque si usted va a cierta iglesia, pero no le han compartido la verdad, no le han hablado de la justicia, no le han hablado de lo más importante, que es la salvación de todos nuestros pecados, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Le habrán enseñado a orar, le habrán enseñado a diezmar, pero eso no es la salvación. La salvación va más allá de lo que el ser humano puede hacer. La salvación de Dios se encuentra escondida en la palabra de Dios. La salvación de Dios está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si a usted no le han hablado todavía la salvación de Dios, es importante que esté atento a esta prédica y a cada una de las palabras que hemos podido compartir y que compartimos día a día acerca de este tema tan importante y tan urgente que el mundo necesita poder conocer y poder recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a continuar leyendo en el libro de San Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios del versículo 1 al verso 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua,
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llenadlo y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, porque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Nada en la palabra de Dios ha sido hecho por pura casualidad. Todo en la Biblia tiene el propósito de Dios. Todo en la palabra de Dios. Dios quiere comunicarse con los seres humanos para que podamos comprender la salvación, para que podamos entender el camino de justicia, ese camino que Dios había planeado para darnos la salvación a los seres humanos. Jesucristo, después que ha sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, Él ha empezado su ministerio con el bautismo que Juan realizó a Jesús en el río Jordán. Ese ha sido el origen, el principio. Ahora, y este es el primer milagro que aparece en la vida de Jesucristo. Este es el primer milagro que aparece nuestro Señor Jesucristo realizando en este mundo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Si en cada escena de la Biblia, en cada capítulo, en cada encuentro que Jesucristo ha tenido con los principales sacerdotes, con los publicanos, con los pecadores, Jesucristo ha venido hablando de un tema muy importante. Y desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Jesucristo nunca se ha salido del tema, que es la gracia, que es la salvación, que es la justicia. Por eso Jesucristo se encontraba con los principales sacerdotes, hablando acerca del camino de justicia por el cual vino Juan el Bautista. Eso siempre ha sido el tema importante de Jesucristo para establecerlo perfectamente en el corazón de su pueblo, en el corazón de los suyos. Pero ¿qué pasó? Dice la Escritura, San Juan 1:12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no han recibido la palabra de Jesucristo. Los suyos no han recibido el camino que Dios venía comunicando para toda su nación, para todo su pueblo. Antes, personas que no eran de su pueblo, personas que no eran de Israel, publicanos, pecadores, rameras, estuvieron atentos al mensaje del camino de justicia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo
siempre insistió, hasta el último momento de su vida, a un paralítico que lo bajaban por el agujero del techo que habían hecho en la casa, en el agujero del techo, cuando todo el mundo esperaba que le diga levántate y anda, lo primero que Jesucristo hizo y le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, y todo el mundo, asombrado, dijeron, pero ¿quién es este que dice eso? Eso es una blasfemia. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, siempre en la vida de Jesús, Él ha venido hablando acerca de tus pecados, te son perdonados. Él ha venido hablando de que el reino de los cielos es semejante a un rey que le hizo una boda a su hijo y que para poder participar de esa boda había que estar vestido apropiadamente. Había que estar vestido con un vestido de boda para poder estar en la fiesta de bodas de su hijo. Ya había uno que el rey se acercó y lo quedó mirando. ¿Qué haces? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste si tú no estás vestido de boda? Ese vestido de boda es la salvación de Dios, es la justicia de Dios. Es el evangelio que nos ha solucionado todos los pecados del mundo. Desde el pasado, el presente, el futuro. Entonces la Biblia no tiene ningún interés de hablar otras cosas, sino de lo más importante que los seres humanos necesitamos: la salvación de Dios, la justicia de Dios. Por eso, en el pseudo evangelio que se oye, que se comparte, que se anuncia en muchos lugares, no está la salvación de Dios. No está. Por eso, en esta ocasión, Jesucristo, cuando ha sido invitado a las bodas de Caná, Jesucristo aprovechó este momento tan importante para poder hablarnos y enseñarnos cómo se recibe la salvación, o cómo se puede recibir la salvación de Dios. Entonces, todo el mundo había participado de estas bodas, todo el mundo había sido invitado, y dice la Biblia, se acabó el vino. El vino es el que da el gozo, el que da la alegría al ser humano. Eso es lo que realmente representa el vino. Pero de repente se acabó el vino. Ya no había gozo. Ya no había la alegría. Porque el vino se acaba. Se acabó. Realmente, ¿qué representa ese vino que se acaba de acabar? La Biblia presenta dos clases de agua. Génesis menciona las aguas que están sobre los cielos y las aguas que están debajo de los cielos. La palabra de Dios muestra dos caminos. El camino ancho, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran y andan por ahí. Y el camino angosto. La palabra de Dios nos habla de una puerta ancha
y una puerta angosta. Entonces, la palabra de Dios nos habla de un pozo, donde había una mujer sacando agua de un pozo. Pero Jesucristo le ofreció agua de un pozo que nunca se acabará esa agua. Le dijo a la mujer: si bebieres del agua que yo te daré, nunca jamás tendrás sed. El vino en esta boda se ha terminado, se ha acabado. Representa el falso evangelio que no da el gozo de la salvación verdadera. El falso evangelio que no contiene la verdadera justicia, la verdadera salvación. Porque dice que venía un etíope, un alto funcionario de Candace, de Etiopía, a Jerusalén. Dice que venía a adorar a Dios. Y de repente, después de adorar a su Dios, volvía leyendo su Biblia, pero sin ningún conocimiento y sin ningún entendimiento de que había adorado a Dios, había ofrendado, había diezmado. Pero nadie de los que estaban ahí en ese templo de Jerusalén, nadie le llevó al verdadero conocimiento de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque no había el verdadero conocimiento en ese lugar. No había. Hasta que encontró al siervo de Dios, Felipe, y Felipe se le acerca, entiende lo que lees. ¿Cómo podré entender si no hay nadie quien me enseñe? Y dice que le anunció el evangelio partiendo de esa escritura. Y la escritura que leía era: como cordero fue llevado al matadero. Entonces desde ahí, de esa escritura, le habló, le anunció todo el evangelio. Entonces, en el pseudo evangelio, que no contiene la justicia de Dios, no hay el gozo verdadero, no hay el gozo eterno, no hay el gozo perfecto de la salvación de Dios. Porque el pseudo evangelio solamente dice que Jesucristo perdonó el pecado original y que los pecados personales de los seres humanos nosotros tenemos que confesarlos diariamente. Pues eso no tiene sentido según la palabra de Dios. Porque según el sistema de sacrificios de la ley de Dios, en el sistema de sacrificios, los judíos confesaban sus pecados una vez al año. Entonces, una vez al año confesaban sus pecados. Ellos no confesaban a Dios todos los días. Porque Dios había instituido en el sistema de sacrificios de redención una vez al año a través del sumo sacerdote. Entonces, significa que no es el correcto evangelio, que no es el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio que nos da la salvación perfecta es una agua inagotable, es una agua que perdura, es una agua que realmente, como dice el Señor, correrán ríos de agua viva. El agua que yo te daré, nunca vendrás más a sacarla de este pozo, sino es una agua que salta para vida eterna y nunca jamás tendrás sed. Entonces Jesucristo, se acabó el vino y no había vino, y Jesucristo presenta el buen vino. Jesucristo trae el buen vino para todos los que habían sido invitados.
Jesucristo se hizo dueño de esa boda. En otras palabras, como dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos es semejante o será semejante a un rey que hizo bodas para su hijo. Jesucristo hizo un antesal en esa fiesta de bodas. ¿Por qué? Porque habiéndose acabado el vino que representa el falso evangelio, donde no hay el gozo verdadero, donde no hay el gozo perfecto de la salvación de Dios, entonces ahora la madre de Jesucristo llama a los sirvientes y le dice a los sirvientes: haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que Él os dijere. Entonces los sirvientes se presentaron ante Jesús. Los sirvientes son los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos hijos de Dios que están al servicio de Jesucristo. Y Jesucristo les da una orden y le dice: llenen esas tinajas. Habían 6 tinajas que se utilizaban para el rito de la purificación de los judíos. 6 tinajas. Justo las 6 tinajas representan realmente el mundo entero, los hombres de todo este mundo. Por eso Jesucristo, ¿qué les dice a sus siervos? Llenad esas tinajas de agua. Esa era la orden, llenad. Entonces, realmente, ¿cómo para el agua convertirse en vino? ¿Cómo tenían que estar las tinajas? No tenía que haber nada. No tenía que haber nada, absolutamente nada. Y las llenaron de agua, que fueron llenadas de la palabra, de la verdad, del verdadero conocimiento de la gracia, de la salvación de Dios. Llená las tinajas de agua. Dice la Biblia: ¿quiénes son los que podrán ser saciados? Los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Las tinajas no tenían nada de agua y cuando echaron el agua las llenaron hasta arriba. Fueron llenos del conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Llévele en el agua al maestresala, y cuando el hombre la probó, era buen vino, mejor del que se había acabado. Ese vino duró, ese vino continuó, ese vino es el que se sigue anunciando y se sigue compartiendo, el buen vino de la justicia, de la gracia de Dios. Pero mucha gente rechaza este buen vino. Mucha gente viene rechazando el buen vino de la palabra de Dios, el buen vino de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿cómo recibe esta palabra? ¿Cómo está recibiendo este evangelio? Cuando nos escucha decir el evangelio del agua y el espíritu, como que es una palabra que no les agrada, como que al escucharla como que se retuercen, porque no cabe en su cabeza ni en sus corazones, no va de acuerdo a su creencia. Claro,
la palabra de Dios siempre no calza de acuerdo a nuestros pensamientos. Porque el pensamiento de Dios es diferente al pensamiento de nosotros. El camino de Dios es diferente a nuestros caminos. El camino de Dios es perfecto. Le dice Dios un día a Moisés y le da las instrucciones cómo levantar el tabernáculo. Mira, hazlo conforme a las medidas que te he mandado. No tengas ninguna, por más que tengas alguna idea que tú creas que sea mejor que la mía, tú solamente sométete a lo que yo, a las medidas, a la altura, a la anchura, a todo lo que yo te diga. Entonces, el camino del Evangelio, de la salvación de Dios, no es que yo tengo que pensar si se ajusta a mi justicia, si va de acuerdo conforme a mi creencia. No. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Entonces, esta espada tiene que realmente penetrar en lo más profundo de nuestro interior y botar todo lo que no sirve, todo lo que no contiene nada de la gracia y la justicia de Dios. Por eso, déjenme leerles una palabra en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6, del verso 11 al verso 16. Dice así la palabra de Dios. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con el pueblo de Jerusalén, de Judá en estos tiempos? ¿Qué pasaba? El profeta y sacerdote se habían convertido en engañadores, en mentirosos. ¿Por qué? Porque dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces, ¿cómo presenta el pseudo evangelio la salvación? Usted que está en la parte posterior, levante su mano, quiere aceptar a Cristo, venga para adelante. Repita conmigo una oración. Póngase la mano derecha en el pecho, en su corazón, y repita conmigo. Soy un pecador, perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, y soy tu hijo desde ahora y para siempre. Amén. ¿Eso es el evangelio de la salvación de Dios? ¿Eso es el evangelio que nos da la vida eterna? Eso es tratar con liviandad, diciéndole paz cuando la persona no tiene paz, diciéndole paz y paz cuando en el corazón de esa persona no tiene paz, no tiene seguridad, no tiene certeza, no ha nacido de nuevo. Lo único que ha recibido es una religión, es una oración religiosa
que ni siquiera lo dice la palabra de Dios, que ni siquiera lo menciona la palabra de Dios. Solamente han tratado el perdón de los pecados con tanta liviandad, sin hacerle entender al corazón de esa persona, sin hacerle entender cuál es su condición delante de Dios y cuál es la gracia, cuál es la justicia que Dios ha hecho y ha establecido para darnos la salvación de Dios. Entonces, sacerdote y profeta se ha convertido en mentiroso. ¿Por qué? Porque han tratado con liviandad. Cuando no hay paz, han dicho paz. Paz y paz. Cuando esa paz no existe, cuando esa paz no es verdadera. La paz verdadera es la que Dios nos ha dado a través de la justicia de Dios, a través de las obras perfectas de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que el sacerdote, que el profeta ha tratado con liviandad realmente. Por eso dice, cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Cuál es la herida del mundo? ¿Cuál es la herida de todo este mundo entero? ¿Sabe? La herida del mundo entero son los pecados del mundo entero. El pecado del ser humano. Esa es la herida. Pero ¿cómo trata el pseudoevangelio la herida del pueblo, la herida del mundo? Con liviandad. A través de una oración famosa, la oración del pecador, que es una tradición, que es una costumbre, mas no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por vuestras tradiciones habéis invalidado mi palabra. Entonces, se cumple la historia, o se vuelve a repetir la historia. Los principales sacerdotes, para ellos más prevalecía las costumbres religiosas que la palabra de Dios. Entonces, no eran creyentes de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? ¿Cómo se debe tratar la herida del mundo? ¿Qué ha hecho Dios para curar la herida del mundo entero? Por eso, para que el ser humano pueda entender y pueda participar del buen vino, necesitamos estar vacíos para que la palabra de Dios pueda caer abundantemente. Botar toda nuestra justicia, botar todos nuestros pensamientos. Por eso, realmente, Dios dijo, llená las tinajas de agua. Cuando ya no había nada, las tinajas estaban vacías, entonces pudieron ser llenadas. Entonces, para que la palabra de Dios caiga en nuestro corazón tiene que estar vacío totalmente. Desechando toda justicia propia, todo pensamiento de nosotros. Por eso, el Señor dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cuál es la senda antigua? Paraos en los caminos. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. El Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesucristo está presentando su Evangelio, no es algo que estaba recién apareciendo en el Nuevo Testamento. No es algo que recién estaba aconteciendo. No. El Evangelio de Jesucristo ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya estaba en el del tiempo antiguo. Por eso dice la palabra de Dios, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua.
¿Cuál es esa senda antigua? Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, la senda antigua venía siendo anunciada por la ley. La senda antigua venía comunicándose, venía transmitiéndose a través del Antiguo Testamento. Entonces, el evangelio que Jesucristo trae en el Nuevo Testamento no era del momento, no era de ese momento, no, era desde el Antiguo Testamento, desde la eternidad de Dios, desde el Antiguo Testamento. San Juan el apóstol se remonta: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El apóstol Juan se remonta en el corazón mismo de Dios, en la presencia misma de Dios, para hablar de la senda antigua, para hablar del evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. ¿Para qué? ¿Por qué es bueno pararse? Si uno está caminando y de repente perdió la dirección, hay que pararse para preguntar: hey, caballero, ¿sí está la dirección exacta? ¿Por aquí queda esta dirección? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice: analizaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se ha puesto a analizar usted por un momento si el evangelio que usted dice creer es el evangelio de la palabra de Dios? ¿Se ha puesto a analizar si el evangelio que usted tiene es el correcto evangelio que nos da la gracia, que nos da la salvación? Pues la palabra de Dios dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Paraos. Hay que darse un momento, un tiempo de analizar, de meditar, de inquirir si lo que estoy predicando como evangelio es el evangelio de la palabra de Dios, es el evangelio que contiene la justicia de la salvación verdadera que Dios ha establecido. Si la palabra de Dios dice: paraos en los caminos, hay que obedecer y preguntar por la senda antigua. El apóstol Pablo dice: analizaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque todo el mundo habla de fe, pero no todo el mundo tiene la fe correcta. Recuerden, todo el mundo menciona a Dios como Señor. Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué dirá el Señor? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, quiere decir que eso no era la senda. Que eso, aunque profetices, aunque eches fuera demonios, aunque hables en lenguas, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13, dice: si hablar en lenguas humanas o angelicales, si no tengo amor. O sea, no es el amor propio de nosotros los seres humanos. Significa si no tengo el amor de Dios, el amor del evangelio, el amor de la gracia, de la justicia, cómo fuimos rescatados, cómo fuimos salvados, cómo Dios nos dio la salvación de todos nuestros pecados. Paraos en la senda, en los caminos, y preguntad por la senda antigua. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Por eso que el vino que se acabó en la boda de Caná no era el verdadero vino. Era un vino que te daba un gozo
temporalmente. Eso no es el evangelio correcto. Ese no es el evangelio de las Escrituras. El evangelio que Cristo ofrece es un evangelio que te da el gozo eterno, el gozo de la salvación por toda la eternidad. Le dijo a la mujer, si bebieres, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua que salte para vida eterna. Y nunca más tendrás sed. No volverás a venir a este pozo a sacar el agua todos los días. Ese es el evangelio correcto. Ese es el evangelio que Dios venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Realmente un evangelio que estaba determinado y establecido según el sistema de la ley. ¿Qué se exigía en el sistema de la ley para que pueda haber perdón de pecados? ¿Qué es lo que se requería? Según el sistema de la ley, ponga atención, para que usted sea limpio del pecado, requería de un representante de los pecadores, que eran los sumos sacerdotes de la orden araónica. Ellos eran los que tenían la autoridad de poner las manos en las cabezas de las ofrendas. Número 2, usted tenía que llevar una ofrenda, un cordero, para que el sumo sacerdote ponga las manos en la cabeza del cordero y todos sus pecados pasen al cordero. Tercero, había que cortar el cuello para derramar la sangre. Esa es la senda antigua. Ese es el camino de la gracia, de la salvación que Dios venía anunciando y comunicando desde tiempos antiguos, desde los antepasados, desde los patriarcas, desde el corazón, desde Génesis. Como dijo el apóstol Juan, desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Desde el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Desde ese principio está hablando de la senda antigua. Está hablando de que se necesitaba, según el sistema de la ley, para que pueda haber perdón de pecados, para que pueda haber salvación, se necesitaba un sumo sacerdote que represente a los pecadores de todo el pueblo de Israel. Segundo, una ofrenda que usted tenía que llevar para que el sumo sacerdote ponga sus manos en la cabeza del animal y sus pecados, nuestros pecados, tenían que pasar a la cabeza del animal. Y cuando todos nuestros pecados pasaban a la cabeza del animal, tercero, había que derramar la sangre. De esa manera se daba el perdón de los pecados. Esa es la senda antigua que menciona la palabra de Dios. No la liviandad con que se trata la herida hoy en día de muchas personas. No es, venga, pasa acá adelante, levante su mano, repita conmigo la famosa oración del pecador. No, eso no es el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. El evangelio es compartir cómo es la gracia, cómo se dio la salvación, cómo Dios hizo la salvación en el Antiguo Testamento. Y esa salvación del Antiguo Testamento se manifestó en el Nuevo Testamento. Por eso que la palabra de Dios dice, el profeta y el sacerdote mentiroso. ¿Por qué? Porque han tratado con liviandad la herida de mi pueblo. Entonces lo que se predica hoy en día no es la senda antigua, no es la palabra verdadera, no es la verdadera justicia, no es la verdadera gracia que Dios nos ha dado. Por eso Jesucristo les dice a los que servían, llenad las tinajas de agua. Y cuando estaban llenas, ahora sí, llévele al maestresala. Todo el mundo participó del buen vino y la fiesta continuó. Un día estaremos en la presencia de Dios. Estaremos en las bodas del Cordero. Estaremos en una boda del Cordero de Dios. Y todos los que hemos sido limpios de todos nuestros pecados,
todo lo que hemos obtenido, ese vestido de boda, a través del Evangelio del agua y el Espíritu, o sea, a través del bautismo que Jesucristo realizó, o que Juan realizó para Jesucristo, para que todos los pecados del mundo pasaran a Jesucristo. Por eso Juan ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero que tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista, para que mis pecados, sus pecados y los de todo el mundo pasaran a la cabeza de Jesucristo, y todos nuestros pecados, al pasar a la cabeza de Jesucristo, nos dejó limpios, sin pecado, totalmente, para siempre. Mis pecados pasados, presentes y futuros pasaron al Cordero de Dios. Por eso que Juan el Bautista ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se convirtió en el Cordero de Dios y tenía que subir al Calvario para pagar con su sangre, derramando su sangre por los pecados del mundo entero. Entonces la paga del pecado era la muerte de Jesús y derramando su sangre para poder limpiar todos los pecados que había tomado desde el río Jordán. Desde que Juan lo bautizó, cargó los pecados del mundo y llegó al Calvario para derramar su sangre y que fuésemos limpios de todos nuestros pecados. Esa es la senda antigua. Es importante que nos paremos en el camino y meditemos y analicemos, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Quiere decir que debes analizar si lo que anuncias como paz, si lo que anuncias como paz para la herida del pecado, esa es la verdadera paz. Es importante pararse, es importante detenerse y analizar. Por eso la palabra de Dios, miren, dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículos 76 y 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿De quién está hablando? No está hablando de Jesucristo, está hablando de Juan el Bautista, que vino para dar el conocimiento de la salvación, que vino para dar el conocimiento de la salvación de todos nuestros pecados. Entonces Juan el Bautista era el instrumento para traer la justicia, para preparar a Jesucristo en el río Jordán, para pasarle todos los pecados del mundo a Jesús como Cordero. Por eso Juan ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, que vino para dar conocimiento de salvación, el verdadero conocimiento. Por eso dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Es necesario que te pares, es importante que te detengas y analices si lo que vienes anunciando por 10, 15, 20 años es la verdad, es la justicia. Es importante que te detengas, es importante que te detengas y te pares a analizar. Porque la oración que haces para salvar a los pecadores de los pecados no es lo correcto, no es el evangelio correcto, no es la verdadera justicia. Solo es una paz que estás dando, que no estás tratando la herida del pueblo, no estás tratando la herida de los seres humanos con la correcta justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la correcta justicia de Dios me da un descanso, me da un reposo eterno, me da una justicia, me da la vida eterna. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida. Entonces, el Evangelio de las Escrituras me ha sacado de la condenación, de la muerte a la vida. El Evangelio verdadero me sacó una sola vez desde el momento en que creí. Me dio el conocimiento de la verdad. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree. Dos cosas. ¿Oír qué? Oír el Evangelio, oír la senda antigua, oír la justicia de Dios, oír la gracia, oír la salvación que Dios había manifestado desde el Antiguo Testamento y que Dios establecería en el Nuevo Testamento. Eso es lo que necesitamos oír y detenernos. Esa es la senda antigua. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabe que sus pecados han sido solucionados? Porque los confiesa todos los días, porque todos los días se arrodilla, porque todos los días se arrepiente. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de la Biblia era que Jesucristo era el que tenía que cargar y pagar por los pecados. Entonces, ¿por qué? Porque si usted comete los pecados todos los días, la ley dice que la paga del pecado es muerte. Usted y yo tenemos que morir. Pero cuando vamos al Evangelio, Jesucristo pagó. Jesucristo, el Cordero de Dios, cargó. Cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, y Jesucristo tuvo que subir al Calvario para pagar con su sangre en el Calvario. Ahí pagó. Entonces, la salvación es que Jesucristo, que hubo un hombre que vino y fue bautizado por Juan el Bautista y que subió al Calvario para derramar su sangre, para pagar por tus pecados, por mis pecados y por lo de todo el mundo. Así se estableció la salvación, así se estableció la justicia, así se estableció el buen vino, para que continúe la fiesta y todo el mundo tenga la vida eterna, la gracia, la salvación verdadera y pueda participar de esta gracia, de esta sublime gracia que Dios nos ha dado a través de las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo, su bautismo, su muerte y resurrección. Por eso, párate en el camino y analiza y pregunta por la senda antigua. Pregunta. ¿Por qué? El Evangelio de Jesucristo que trae en el Nuevo Testamento no era algo que se daba en ese instante, sino que era algo que venía desde el Antiguo Testamento. Esa era la senda antigua. Por eso dice la Biblia, Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Qué anunciaba la ley? ¿Qué anunciaban los profetas? Nada más que la senda correcta, la justicia que Dios establecería un día en este mundo, la justicia verdadera. Daniel 9:24. Mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel 9:24. Mira lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Ya se cumplió esto? Esta es la senda antigua, que ya se estableció. Ya la senda antigua se estableció, por eso Juan vino en camino de justicia,
para bautizar a Jesús conforme a la ley, para bautizar a Jesús, el Cordero de Dios, conforme al sistema de la ley que Dios había determinado, que la única manera para poder ser libre del pecado venía de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo al antiguo pacto de la ley, del sistema de sacrificios de la ley. Venía Dios de esa manera anunciando y testificando. Por eso Jesucristo, ¿por qué comienza Jesucristo a hablar de este tema con los principales sacerdotes, con los escribas, con los fariseos? ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley, ellos tenían la palabra de Dios, ellos deberían haber conocido, deberían haber aceptado la senda antigua que el Padre venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente dijeron: ¿quién te va a creer? No le escucharon, porque el pueblo de Israel no se paró para analizar y preguntar por la senda antigua que Jesucristo estaba trayendo. Jesucristo les estaba dando la palabra de verdad, el conocimiento correcto, exacto, pero ellos no la aceptaron. Ellos no quisieron saber nada de la palabra, del evangelio correcto, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos amigos, deténgase, párese un momento y vea y pregúntese: ¿es el evangelio correcto que estoy compartiendo? ¿Es la senda antigua? ¿Es el evangelio que aparece en el Antiguo Testamento lo que está predicando hoy en día? Pues como dice la Biblia, sacerdote y profeta se han hecho mentirosos porque tratan la herida del pueblo con liviandad. ¿Cómo trata la herida de los pecadores? Venga, le hago adoración del pecador, soy tu hijo, escribí mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Amén. Y cada vez que peca tiene que pedirle a Dios que le perdone. Tiene que hacer oraciones de penitencia toda una vida. Porque no cree que Cristo, el Cordero de Dios, cargó los pecados pasados, presentes y futuros. No, pero Cristo solamente cargó el pecado original y los pecados de los hombres tenemos que hacer oraciones de penitencia cada día. Eso no es la senda antigua. Eso no es el evangelio correcto. Eso no es el evangelio conforme a las Escrituras. Porque el evangelio conforme a las Escrituras partía desde el Antiguo Testamento. Por eso que dice que la sombra venía anunciando de los bienes venideros. Venía anunciando de los bienes venideros, de la justicia de Dios. Por eso que la palabra de Dios da testimonio acerca de Juan el Bautista. Por eso San Marcos presenta a Juan como principio del evangelio de Jesucristo. Por eso, por algo no está escrito en la palabra. Los apóstoles Lucas, Marcos, Mateo, Juan venían dando testimonio conforme a la senda antigua, conforme al mandamiento del Antiguo Testamento, como Dios establecía su gracia, su justicia. De la misma manera, Dios estableció su salvación en el Nuevo Testamento. Por eso Jesucristo tenía que subir al Calvario. Por eso Jesucristo en vida habló acerca de Juan el Bautista en vida y habló acerca del Calvario en vida. Pero la gente no entendía. Por eso dijo el Señor: ¿a qué compararé esta generación? Semejante a los muchachos sentados en las plazas, se les tocó flauta y no bailaron, se les endechó y no lloraron. Entonces, ellos realmente no aceptaron la palabra de Dios. No la aceptaron. ¿Por qué? Porque no calzaba de acuerdo a su pensamiento. Porque tenían su propia justicia. Rechazaron a Jesucristo. Rechazaron la palabra de Dios.
no se sujetaron a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 10, del 1 al 3, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el problema. El pueblo de Israel nunca quiso pararse, nunca quiso detenerse para analizar. Pero unos bereanos sí, unos bereanos cuando llegó el apóstol Pablo a compartir el evangelio, ellos fueron más nobles que los de Tesalónica, se sentaron y se les predicó el evangelio y vieron que todo era conforme a las escrituras. Y todavía el Nuevo Testamento no existía. Entonces quiere decir que analizaron el evangelio conforme a la senda antigua, conforme a lo que la palabra de Dios venía anunciando y comunicando y transmitiendo, que de la misma manera que se hizo, de la misma manera tenía que establecerse en el Nuevo Testamento. Por eso, estimados amigos, analice, deténgase y piense, medite en la senda antigua. No trate con liviandad la herida del pueblo. No trate con liviandad la herida de los seres humanos. No diga paz cuando no tiene paz. No diga paz cuando no existe la paz en el corazón. ¿Por qué? Porque solamente ha tratado con liviandad, significa con un falso evangelio. Con un falso evangelio ha tratado la liviandad y el pecado del ser humano, como lo hacían los sacerdotes y fariseos que trataban con liviandad el pecado del etíope. Le enseñaron a orar, le enseñaron a ofrendar, a diezmar, pero ¿cómo se regresaba a su nación? Igual de impío, igual de pecador, porque habían tratado su herida con liviandad. Echa aquí para que Dios le bendiga, echa acá para que las maldiciones se vayan de su reino y de su familia. Trataron su pecado con liviandad y el hombre se volvía a su nación y el hombre se regresaba a su nación con el mismo pecado con que había venido. Pero había ofrendado, había diezmado. Entonces la gente no tiene nada más que enseñar que cosas superficiales, que cosas materiales, cuando la verdadera salvación se la enseñó un siervo de Dios que estaba afuera en el desierto. En el desierto se encontraba Felipe, listo para enseñarle la verdadera gracia, la senda antigua, la senda de la salvación que Dios había preparado. Y ese etíope nunca más volvió a Jerusalén, nunca más volvió a ese falso evangelio. Ese es el buen vino que Jesucristo compartió con la gente, que Jesucristo compartió con todos los invitados. ¿Por qué? Porque se acabó el falso vino, se acabó el pseudo evangelio, pero cuando recibieron la verdadera palabra, el buen vino, todo el mundo se gozó. Y el gozo fue verdadero y el gozo fue eterno. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Detente, estimado amigo. Párate en el camino y analiza y pregunta si lo que estás compartiendo es la senda antigua o no. Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana. Bendiciones.